vamos hoy a llevar una reflexión para toda la iglesia. Y vamos a empezar cerrando nuestros ojos esta mañana y decir: Señor, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú nos laves, nos limpies y nos purifiques y podamos ser estos verdaderos instrumentos para que tú, mi Señor, seas esta mañana y cada día glorificado. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Cuando lo tengan, digan amén. Segunda de Timoteo 2, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor: pero en una casa grande, en una iglesia grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también los hay de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hay alguna versión que dice para usos comunes. Y nos vamos hoy a leer el 21, que dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, una palabra para hoy, instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto, sobre todo dispuesto para toda buena obra. Amén. Vamos a hablar de limpieza, de utilidad y de disponibilidad. Hermanos, todos nosotros tenemos una identidad. La palabra nos da muchos títulos a cada hijo suyo. En Isaías 49, el capítulo 49, habla de que somos llamados de Dios. Somos escogidos de Dios y somos formados de Dios. ¿Para qué? Para ser sus siervos. Y en el propósito de Dios, tú y yo fuimos creados para servirle y para ser verdaderos utensilios para nuestro Dios, para el Altísimo. Y este utensilio, hermanos, tiene que ver mucho con la utilidad en el Señor. Porque tú eres un instrumento para Él. ¿Lo crees de verdad que tú eres un instrumento? Pues levanta tu mano y di: yo soy un instrumento en las manos del Señor. Levanta tu mano: yo soy un instrumento en las manos del Señor. Y vamos a ver también en el Nuevo Testamento que el Señor quiere de nosotros que seamos instrumentos para todo, que los pueda usar para todo, en la limpieza, en la utilidad y en la disponibilidad. En primer lugar, vamos a hablar de la limpieza. Y vamos a hablar de que un siervo es el instrumento que tiene que ser limpio. Y si alguno sí se limpia, será instrumento para el Señor, para honra del Señor. Y os voy a mostrar un pequeño ejemplo. ¿Ven ustedes lo que tengo en la mano? Una taza
que está limpia. Y cualquiera de vosotros os tomaríais un café, un zumo, un refresco, pero si le damos la vuelta vemos que esta taza está completamente sucia. ¿Os lo tomaríais? No. ¿Por qué? Porque está sucia por dentro, pero está limpia por fuera. Y también voy a explicar otro ejemplo. ¿Vemos esta botella de agua? Cuando vamos a comprar una botella así, es para saciarnos la sed. Pero si miramos el prospecto, que no lo pone, pero en caso de que lo pusiera, y dijera, esta botella contiene un 90% de agua pura y un 1% de agua de sanitario, ¿ustedes se la beberían? ¿Por qué? Porque no tiene la pureza que tiene que tener un agua de manantial. Por eso hay que ser limpios al Señor. Y tú deseas limpiarte, porque el Señor esta mañana te está limpiando, está empezando a limpiar tu corazón, tu mente, tu alma. No podemos seguir estando sucios, porque estamos en las manos del Señor. Y si vamos a reflexionar, vamos a mirar, hay muchas cosas, hermanos, que nos ensucian a cada uno de los que estamos aquí y de otros hermanos en las otras iglesias. Nos ensucia el pecado. Nos ensucian, hermanos, también las malas conversaciones. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También lo que nos ensucia muchas veces son las murmuraciones. Cuando hablamos mal de otro hermano, cuando le criticamos sin él estar ahí. También nos ensucian los malos pensamientos que llegan quizá a veces a equivocarse, a llevarnos a la equivocación, a dar una mala opinión. También nos ensucian las malas reacciones. Pero hermanos, Dios siempre quiere que seamos limpios, que seamos limpios. ¿Y cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo Dios nos limpia? Busquemos en la palabra que lo aclara. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y vamos a ver qué es lo que hace la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Recordémoslo, nos limpia de todo pecado. Porque para Dios es importantísimo nuestra limpieza. ¿Por qué? Porque Él envió del cielo lo más grande, a su Hijo Jesús, que permitió que fuera golpeado, humillado, maltratado, abofeteado, flagelado, escupido y clavado en una cruz, para que Él derramara esa sangre que se convirtiera en nuestra limpieza. Y también muchas veces
Cuando tú lees en tu Biblia las escenas que ocurrieron en la pasión del Señor, mira que este fue el precio, qué precio más alto Él pagó por nuestra limpieza. Y vemos que si Cristo pagó un precio tan alto para que nosotros fuéramos limpios, es porque Él quiere que seamos instrumentos lavados, pero no de cualquier forma, con agua o jabón, sino con su sangre preciosa del Señor. Porque el Señor, antes de usarte, te va a limpiar. Leamos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1, versículo 5. Mira lo que dice la palabra. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos lavó, el que nos amó de nuestros pecados con su sangre, nos lavó. Él no murió en la cruz para que tú sigas sucio. Acuérdate de eso. Él no murió en la cruz para que tú sigas sucio, sino para que tú y yo seamos lavados con su sangre. Primero, hemos dicho que el instrumento tiene que estar limpio. ¿Cómo va a estar limpio? A través de su sangre. Y segundo, leamos también leamos también en Juan, capítulo 15, versículo 3. En Juan, capítulo 15, versículo 3. Dice la palabra: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Ya vosotros estáis limpios también por la palabra que yo os he hablado. Entonces Dios también nos limpia a través de su palabra. Y acuérdate de esto. Cuando tú y yo llegamos al Señor por primera vez, llegamos con una mente un poco cambiada con las cosas del mundo, que poco a poco fuimos dejándolas, abandonándolas para estar limpios, que traíamos tradiciones, traíamos ideales, pero ideales que estaban equivocados. Acuérdate de todo esto cuando llegaste al Señor. Y es cuando con su palabra Dios empieza a cambiarnos. Y dice la palabra, hermanos, que nosotros somos transformados, somos renovados por la renovación de nuestro entendimiento en la palabra. Y miren lo que dice el Salmo 119, 9. Este lo sabemos, porque se ha dicho muchas veces en la iglesia. Dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Entonces la palabra nos limpia. Y os diré también, hermanos, que hay muchas personas que desean ser usadas por Dios y quieren y desean servir al Señor. Pero como decíamos antes, para ser usado por Dios tienes que estar limpio, pasar por sus manos, dejar que Él te moldee, que te forme y que te limpie, que te haga brillar, que te limpie con su sangre y su palabra. Y voy a dar otro ejemplo también, así un poco de risa,
Porque yo me imagino que todos los que estamos aquí, todo el mundo se limpia, se lava cada día. Hay alguno que puede ser que cada 3 o 4 días se limpie y se lave, por el trabajo, por lo que sea. Pero este hombre o esa sierva que no se lava durante 4 días, ¿qué le pasa? Que huele mal, le huelen los sobaquillos, le huelen, tiene mal aliento, le huelen los pies, le huele la ropa y no sirve ni para que le den un beso. Fíjense ustedes, no sirve para que le den ni un beso. Pero pensemos, si todo esto ocurre físicamente, ¿qué va a ocurrir espiritualmente con esta persona que deja de lavarse con la sangre y la palabra del Señor? También Dios nos dice que hay que apartarse de todos los días del pecado, porque el pecado, hemos dicho, que nos ensucia. Y yo te digo esta mañana, apártate del pecado, hermano. Apártate de las malas amistades que puedan influir en ti para caer. Apártate de las malas conversaciones que a ti no te aprovechan. Y también apártate de todo lo que a ti te debilita. Y apártate, sobre todo, hoy en día de lo que a ti te contamina. Sea la televisión, sea Netflix, sean cualquier chismorreo que hay en los vecinos, porque hay gente que no pueden vivir sin esto. No ensucies tu vida, porque el enemigo siempre él va a tratar de ensuciarte. El enemigo siempre va a tratar de ensuciarte, cuando menos tú lo esperas. Pero tú, cuando hayas sido lavado por la sangre y la palabra, hermano, guarda siempre esta limpieza y valora esta limpieza del Señor. Valórala, hermano. Valórala. Y busquemos en 2 de Pedro, capítulo 2, 22. Hoy les hago trabajar un poco, pero vale la pena, ¿eh? 2 de Pedro 2, 22. Dice la palabra: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El cieno es la porquería, el lodo, el agua sucia. Y aquí tenemos el que lo ha vivido, que ha estado en una granja con cerdos, que sabemos que por mucho que tú limpies un cerdo y lo dejes blanquito, limpio, al cabo de 10 minutos vuelve a la mugre, vuelve a revolcarse. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, es su condición. No puede vivir sin la suciedad. Por eso le llaman puerco, le llaman cochino, le llaman cerdo. Pero a ti Dios te limpia del pecado. Y muchas veces tú vuelves a pecar. Dios te limpia en tus pensamientos, pero tú vuelves a caer en ellos. Dios también te va a limpiar y te limpia de tus vicios, de tus ataduras, y vuelves sin darte cuenta a revolcarse en ellos. Hermano, valora siempre tu limpieza. Valora la sangre de Cristo.
porque tu limpieza está en sus manos. Valora la palabra de Dios y también procura ser vigilante en todo, porque tú y yo estamos llamados a estar limpios por la sangre de Cristo. Déjate usar por Él, para que Él te limpie de todas estas cosas, hermano. Y volvamos a 2 de Timoteo 2, 21. Así que alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, y también será útil. Va a tener utilidad para el Señor. Y yo quiero recordar que el domingo pasado mi hermano Natán habló también del tema de la utilidad. En la parábola de Mateo 25, la parábola de los talentos, que allí habían, no la voy a explicar ni a contar, porque si nos hemos oído y hemos acordado esta parábola de los talentos, la dimos el domingo pasado en el culto de celebración. Había 3 siervos. Había un jefe que se fue, lo explico así, había un jefe que se fue lejos de viaje y dio a cada uno un dinero. A uno le dio 5,000, a otro le dio 3,000 y al otro le dio 1,000. Y le dijo, yo marcho y al cabo de un año volveré. A ver lo que hacen ustedes con todo eso. Y los 2 útiles aprovecharon la ocasión, trabajaron, comercializaron y dieron productividad a ese dinero, a esos bienes. Pero había otro, el siervo inútil. El inútil lo enterró. Y cuando volvió el jefe, les pidió cuentas de todo lo que habían recibido. El uno duplicó lo que el jefe le había dado. Y el jefe le dijo, buen siervo, fiel has sido, y en mucho te voy a poner. Y el segundo hizo lo mismo, el que le dio los 3,000, le devolvió el doble. Y el hombre dice, por mucho has sido fiel y en mucho te pondré. Y cuando llegó el siervo inútil, le dijo el jefe, ¿tú qué has hecho? Dice, yo enterré el dinero porque sabía que tú eres persona dura, persona exigente. Y tuve ese miedo y lo enterré. Tú no has hecho nada. Entonces, el dinero que él tenía se lo dio al que más tenía. Porque los 2 siervos útiles se fueron con el Señor y el inútil se fue al infierno, donde hay el lloro y el crujir de dientes. No supo sacar provecho de lo que el Señor le dio. Y tú, hermano, ¿qué tienes tú que no hayas recibido del Señor? Tú tienes a tus hijos, a tu esposa, tienes tu tiempo, tu dinero, tu profesión, tu trabajo. Todo esto te lo ha regalado el Señor para que tú con ello hagas una buena inversión. Porque un día tú y yo tendremos que dar cuenta de todo lo que nos ha dado el Señor.
No como el siervo inútil, porque el siervo inútil, hermanos, es alguien que no hace nada con lo que le fue entregado. Pero un siervo útil produce beneficio y entiende que él entiende que estamos aquí en la tierra para servir. Y yo les voy a decir una frase que había leído yo en un libro y en esta predicación me vino de perlas. Dice la frase: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Hermano, ¿y tú cómo estás siendo útil en las manos de Dios? El Señor, como hemos dicho antes, sabes que Él te ha dado bienes, talentos y dones. Sé útil a Dios y sé útil en tu iglesia. No seas inútil aquí en la tierra. Sé útil ante los ojos de Dios. ¿Y qué utilidad prestas tú aquí en la tierra? No te duermas, no seas un hermano tibio, sino que seas un siervo, una sierva útil al Señor. Hay que despertar, porque somos hijos del Altísimo. Tenemos, hermanos, la obligación de estar limpios, de ser útiles en las manos de Dios. Pero, que siempre hay un pero, puede ser que un hermano sea limpio y no sea útil. Y conocemos personas así, los hay en muchas iglesias, que son limpios y no son útiles. Conocemos personas así, hermanos. O que uno sea útil y no esté limpio, también los hay. Y estos tienen mucha capacidad y tienen muchos dones, pero no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque se necesita que tú seas limpio y útil al Señor, nuestro Dios. Y acabemos el versículo 21 de 2 de Timoteo. Y la última frase dice: y dispuesto para toda buena obra. Tienes que estar dispuesto para toda buena obra. La disposición del Hijo de Dios. En el diccionario nos dice que la palabra dispuesto lo define como alguien que tiene ánimo y la intención de hacer una cosa o estar preparado para ello, que hace las cosas con ganas, con buena disposición. Y como también hay personas que están limpias y son útiles, pero no están con disposición. Hay personas que son limpias y son útiles, pero no están con disposición. No están dispuestos. Hay que ser limpios, útiles y dispuestos. Tener estas tres cosas, hermanos, para poder hacer la obra del Señor. Y a mí me gustaría ver otro ejemplo, leer en la palabra. En Isaías 6, capítulo 1. Isaías 6, capítulo 1. Dice la palabra: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines,
y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Esto es lo que vamos nosotros a decir y hacer y cantar de nuestras bocas cuando estemos con el Señor cara a cara. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, en aquel momento Isaías estaba sucio con pecado delante del Señor. Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y está quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor, de Jehová: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esto, hermanos, es disposición. Amén. Hermanos, se necesita alguien en la iglesia. Se necesita alguien en la iglesia. Heme aquí, envíame a mí. Hay que limpiar la iglesia. Heme aquí, aquí estoy. Hay que evangelizar. Envíame a mí. Heme aquí. Hay que orar por algún hermano enfermo, por alguna necesidad de algún hermano. Heme aquí. Estoy dispuesto, Señor. Esto es lo que necesitamos, hermanos. Porque hay gente que es muy capaz, muy útil, pero no está dispuesta. Y por otro lado, hay gente que está dispuesta, pero no está limpia. Y hay que lavarse primero, hay que dejarse usar por las manos de Dios. Hay que lavarse, ponerse a los pies de Dios. Y si conviene derramar tus lágrimas para que te perdone tu pecado, para que Él te limpie de todo mal que tú puedas tener. Dice la palabra: dispuesto para toda buena obra. Dispuesto para toda buena obra. Vivimos, hermanos, vivimos hoy en día en un mundo que está herido, que está muy dolido, lleno de gente que nos necesitan. Y quizá tú eres lo más cercano a ellos, porque muchos de ellos no han leído la Biblia y muchos de ellos no conocen la palabra ni la leerán. Háblales de la palabra. Estate tú dispuesto, porque quizá nunca ellos van a llegar a la salvación. Acuérdense, hermanos, de cuando paseaba el apóstol Pablo y Juan por una iglesia y se encontraron a la puerta un paralítico que les pedía el paralítico dinero. Y Pedro dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, levántate.
Pedro tenía disposición, tenía utilidad y tenía limpieza para obrar ese milagro. Y cuando tú, hermano, te dispones a ser limpiado por Dios, te vas a dar cuenta de las cosas gloriosas que Dios tiene para ti y va a hacer en ti. También habla la palabra de cuando Pedro caminaba por las calles, por los caminos, con su sombra sanaba a enfermos. Cuando el apóstol Felipe predicaba la palabra, él, sin darse cuenta, aparecía en otro lugar, predicando, haciendo milagros. Pero lo malo que hoy en día estamos demasiado entretenidos, demasiado ocupados. Nos falta disposición para el Señor. Pero ten en cuenta que tú eres un siervo escogido, una sierva escogida de Dios. Y no dejes para nada dormir tus dones, dormir tus talentos y tu llamado a Dios. Leamos en Efesios 2, versículo 10. Ya terminamos. Efesios 2, versículo 10. Miren lo que dice la palabra. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice la palabra que somos hechura suya. Somos hechura suya. Somos como Él, creados por Él, formados por Él, renovados por el Señor. Y hay un propósito en ti y en mí, hermano. Repito que somos creados en Dios, en Cristo Jesús, para toda buena obra. No somos salvos por obras, pero fuimos creados para buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos creados para buenas obras. Y como buenos hijos de Dios, como fieles servidores de Dios, debemos dar buenos consejos, ayudar a hermanos que tengan necesidad de cualquier tipo. Y sirve a tu iglesia con amor, dando una ofrenda, siendo humilde, hacerlo todo con excelencia y con amor sobre todo, abriendo tus brazos y abrazando la presencia del Señor y su Santo Espíritu. Pero para que todo esto sea una realidad en nuestras vidas, como hijos de Dios, como hermanos en la fe, se requiere que seamos y estemos limpios, útiles y seamos dispuestos en todo. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana y vamos a poner, mi Dios, nuestra disposición, utilidad y limpieza en tus manos. Padre, en esta mañana tu iglesia te da gracias. Tu iglesia pide un clamor a ti, mi Señor, para que tú extiendas tu mano de poder y laves a cada hermano que está aquí. Limpies, mi Señor,
su corazón. Limpies, mi Señor, su mente. Y ayudes, mi Señor, a cada hijo tuyo a estar dispuesto a hacer la obra que tú le has mandado, Padre. Para que tú, cuando vengas a buscarnos y nos pidas cuentas, podemos decir: Padre, yo he sido un siervo fiel. Mira lo que tú todo me diste. Te lo he multiplicado, Padre. Mira mi familia, como yo he sido un ejemplo para mis hijos, para mi hogar, para mi trabajo. He dado todo lo mejor para mis amistades, para mi iglesia, para mi familia en Cristo. Sé un hijo limpio por dentro y por fuera. Que puedas tener un espíritu fortalecido en la fe. Que el Señor lo vea, Padre, y nos traiga ese gozo, esa paz. Que seamos esa luz que hace brillar, mi Señor, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Que hay en nosotros, mi Señor, esa seguridad en ti, esa confianza en ti, Padre. En esta mañana el Señor te quiere alabar. El Espíritu de Dios te quiere tocar, porque tú necesitas ser lavado cada día. Necesitas ser una persona útil, una persona que esté dispuesta en toda la obra del Señor. Te damos gracias, mi Señor, por estar aquí, por estar tu Santo Espíritu en esta iglesia, por hoy tener un día de gloria, Padre. Y si algún hermano o hermana necesita de tu mano sanadora, de tu mano de limpieza, derrámate con humildad delante del Señor y delante de su Espíritu, mi Dios. Da ese paso de fe, da ese paso al frente. Si quieres venir aquí delante a sentir ese lavamiento, mi Señor, esa pureza de tu Santo Espíritu, da ese paso de fe. Estás a tiempo, mi Señor. Estás a tiempo de limpiar a cualquier hermano o hermana en esta mañana que se sienta debilitada, que necesite, mi Señor, ser perdonado. Trae, mi Señor, ese renuevo, esa carga de querer servirte, de querer ser útil y estar dispuesto en todo. Amén.